desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne desfallece, mas
Bien, buenos días. El mensaje de hoy lleva por nombre las condiciones para responder al llamado de Dios. Y lo encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Jueces 6, versículo 1 al 16. Y le voy a pedir a mi hermana Talía, esposa y hermana de la fe, que lo lea. Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De ese modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Amén. Esta es palabra de Dios. Oremos. Señor, grande eres tú, Padre Celestial, tú que eres santo, santo, santo. Libres somos, Señor, para escudriñar tu palabra. Libres somos para obedecerla. Ayúdanos, Señor, a ser fiel. Ayúdanos a seguirla siempre, Señor. Que este mensaje toque nuestro corazón y dé luz espiritual a nuestro entendimiento de ella, Señor, para ponerla en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bien, la Biblia, y especialmente el Antiguo Testamento, está llena de registros que demuestran la manera en que Dios obró con muchos hombres. Y uno de estos registros, el de Gedeón, es el que vamos a examinar el día de hoy. En este capítulo de Jueces 6, vemos que el Señor ha llamado a Gedeón y le ha encargado la misión de liberar a los israelitas. ¿De quién? De la mano de los madianitas. Por eso dice en el versículo 15 que entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, dice, es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, lo primero que apreciamos es que Gedeón puso excusas y principió entonces preguntando: ¿cómo voy a salvar yo a Israel? La tribu de Manasés, que era uno de los hijos de José, no tiene importancia. Dice: ningún hombre destacado ha salido de mi tribu. Mi familia no es conocida siquiera. No somos personas importantes dentro de la tribu. Y en la familia yo incluso soy el menor de todos. Gedeón entendía que él era el último de todos los hombres que Israel podía ser usado por Dios. Y no dejaba de tener razón. Era el último de los hombres israelitas que Dios pudiera o hubiera llamado. El asunto hoy es que la mayoría a veces de nosotros, los creyentes, los cristianos, nos consideramos demasiado fuertes, demasiado preparados, ¿cierto?, a veces para que Dios nos utilice. Creemos ser demasiado capaces y que tenemos condiciones ventajosas para ser usados por Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que Dios solo usa a las personas débiles? Por eso Pablo, en la primera carta de Corintios 1, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice lo siguiente: pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según los criterios humanos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar
a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al pueblo. Dios usó a todos estos jueces que podemos encontrar en este libro, y ninguno de ellos era competente ni sobresaliente. ¿Sabe, querido hermano oyente, sabe usted por qué Dios no usa a veces a la mayoría de nosotros? Una buena pregunta. Porque la respuesta es porque nos creemos fuertes y con talento para que Dios nos use. Porque la mayoría de nosotros realizamos lo que efectivamente deseamos hacer, según nuestro propio carácter y nuestros propios deseos. Hay muchos que tienen más de un don y una gran capacidad, pero Dios no los usa o no los está usando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos está usando? La respuesta es porque nos sentimos demasiado fuertes, tanto como para que Dios pueda manifestar su poder a través de nosotros. La palabra en 1 Corintios 1, 28 y 29 nos vuelve a decir, ¿cierto?, al leerlo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios nunca va a usar un cristiano altivo, ni antes, sin que Él antes lo someta y trate con su naturaleza humana carnal. Primero lo va a preparar. Cualquier cosa que uno haga en la debilidad de su propia naturaleza carnal y de la cual se jacte es desestimada por Dios. Dios quiere instrumentos débiles que se reconozcan como tales. Esos son los únicos que Dios va a usar. Cuando Dios va a realizar algo, selecciona a los más débiles para dejar de manifiesto que Él es quien lo está haciendo efectivamente. Y no es el brazo débil del ser humano. Esa es la forma que Dios actúa con nosotros. Recuerden la historia de Moisés, que fue encontrado en una secta de junco y a orillas del río, ¿cierto? Y era un niño indefenso. Compáralo con el faraón de Egipto, Ramsés II. Era el más poderoso de los faraones con las construcciones que él hizo. Edificó grandes ciudades en Egipto. Ponga a Moisés y al faraón uno al lado de otro y compáralos. El débil niño desvalido y el poderoso faraón sentado en su trono. ¿A quién elegiría usted? Seguro que al faraón, porque era el poderoso. Pero Dios escogió al niño en la cesta de junco para mostrar que Él utiliza a los seres débiles del mundo para avergonzar a los sabios. Otro caso, el profeta Elías, que no era un hombre débil, pero tuvo que llegar a ser débil. Dios lo hizo pasar a Elías por una serie de pruebas. Lo preparó en el desierto, algo que a Elías no le gustaba. Le gustaban a Elías los fuegos, ¿cierto? Bien sabemos, en las trompetas, todo lo espectacular. Dios tuvo que entrenarlo para darle a conocer que Él es el que coge al débil del mundo. Otro caso que podemos ver en la palabra de Dios, Simón Pedro. ¿Quién hubiera escogido a este pescador? Pues todo el mundo sabía que era débil, pero nuestro Señor le dijo, serás un hombre de piedra. Te haré tan sólido, tan estable como una piedra. Me imagino que todo el mundo se debió reír a causa de esto. Simón Pedro hasta renunció. En una ocasión le dijo al Señor Jesús en la palabra, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Lo que realmente quiso decir, ¿por qué no buscas a otro? Yo no te sirvo. Yo he fracasado, pero el Señor Jesús le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En realidad, Jesús lo que le dijo fue, tú eres el que quiero usar.
Tú eres el que va a predicar el primer sermón en el día de Pentecostés, lo que me traerá hacia mí a 3.000 personas. Voy a demostrar que puedo usar a lo más débil del mundo, y Dios siempre hace eso. Interesante es que alguien ha dicho que Nerón, ¿cierto? Bien conocido en el Imperio Romano, Nerón, se sentaba en el trono mientras al apóstol Pablo le causaban la muerte. Pareciera que Pablo perdió y Nerón ganó. Pero la historia ha entregado una decisión. Los hombres ponen por nombre Pablo a sus hijos, mientras que a los perros llaman Nerón. ¿Qué les parece? Bueno, Gedeón entonces era un individuo débil y Dios le dijo que él, Gedeón, libraría a Israel. Por eso en los versículos del 16 al 22, el Señor le ofreció estar con él y ayudarle en esta tarea y en esta responsabilidad que le había encomendado Dios a Gedeón. Pero Gedeón pidió entonces una prueba de que el Señor había hablado con él. Quería estar seguro de que el Señor había hablado con él. Y le preparó una ofrenda a Dios y la trajo al Señor y el Señor se la aceptó. Ahora Dios iba a usar a Gedeón, pero primero Dios tenía que entrenar a Gedeón. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y perfeccionar en él valor y fe para fortalecerlo en su carácter que era débil y para hacerlo paciente. ¿Se dan cuenta cómo Dios trabaja? Gedeón tuvo miedo y por eso le dio su primera lección. Veamos, dice en el versículo 23, 6:23, ¿cierto? De Jueces. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. No morirás, le dijo, porque Gedeón temió morir después de ver al Señor. Y el Señor le mandó que fuera a su pueblo, a su ciudad natal, y derribara el altar de Baal y de Acera, aserruchara o cortara la imagen de Acera. Aquel culto pagano que mostraba lo peor de la inmoralidad de esos tiempos. Por eso más adelante en el versículo 24 al 27 el Señor le dice en la palabra: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificarlo al holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le había dicho. Mas temiendo hacerlo de día, por familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón, aún habiendo recibido el encargo de Dios, tenía miedo, y en lugar de cumplir la orden de Dios en pleno día, lo hizo en la oscuridad de la noche. Sin embargo, la gente de la ciudad supo igual quién había realizado este acto, y estaban dispuestos a matar a Gedeón, y una vez más Dios lo libró. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y darle valentía y fe a Gedeón. Así que la siguiente medida de Dios fue llenar a Gedeón de su espíritu. Leamos el versículo 34, siempre en el 6. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. El sonido del cuerno significaba la guerra. El momento, ¿cierto?, en que se tocó el cuerno, el pueblo supo que significaba el comienzo de la guerra
contra los amalecitas y el pueblo empezó a reunirse con él. ¿Y qué ocurrió? Que Gedeón experimentó otra vez la duda. Una duda que aparece en los versículos 36 al 38. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Al siguiente día, Gedeón le insinuó al Señor que la prueba fuese doble, para que el resultado fuera innegable, absoluto. Y dijo: ahora, Señor, no te enojes conmigo. Si vuelvo a insistir, pero quiero hacer otra prueba. Pondré de nuevo, dijo Gedeón, el vellón de lana. Si estás presente en este asunto, haz que el vellón quede seco y el rocío moje la tierra. Podríamos entonces decir que fue natural la primera vez el que el vellón quedara mojado y la tierra alrededor fuera seca. Pero algo ya sería sobrenatural la segunda vez, es decir, que el vellón quedará seco y la tierra húmeda. Por tanto, fue una prueba doble. Gedeón pidió a Dios que dejara caer el rocío en el vellón de lana, y luego que Dios no lo dejara caer el rocío en el vellón. Cuán misericordioso fue Dios con Gedeón. Así fue como Dios preparó a Gedeón hasta llevarlo al instante de reconocer que no había nada en él mismo. Él no tenía ningún poder para hacer la obra de Dios. Luego Dios usaría para ganar la batalla a Gedeón. Así que vemos en los versículos 34 al 35a que a su ejército acudieron hombres de todos lados. Notoriamente no parecía ser un hombre preparado Gedeón para conducir a ese ejército a la batalla. Por tanto, Dios principió a actuar en la vida de Gedeón de esta manera efectiva, como lo podemos ver en el capítulo 7, versículos 1 al 7. Jueces 7, 1 al 7. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está conmigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos al agua y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces dice el versículo 5, llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblara sobre sus rodillas para beber, no. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué podemos ver acá en esta lección? Que el ejército de Gedeón fue limitado y fortalecido más adelante
por el sueño del pan de cebada y la interpretación del mismo. La astucia de trompetas y antorchas en los cántaros ayudó a derrotar a los madianitas. Así que en los versículos 1 y 2, que comienzan a describirlo como levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenían el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. ¿Y qué dijo el Señor? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea entonces que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Gedeón tenía en el principio 32,000 hombres y pensó aún que no eran suficientes, que eran pocos, porque los madianitas eran como langostas en las colinas, estaban desorganizados, pero desde el punto de vista numérico habrían vencido con facilidad a los israelitas. Pero Dios le dijo a Gedeón: tienes demasiados hombres. No puedo darte una victoria porque presumirás que lo que hiciste fue en tu propia fuerza y poder, y ningún ser humano se vanagloria en la presencia de Dios, su creador. Por esta causa es que Dios usa hoy, como ayer, instrumentos débiles para su obra. Es el método que él utilizó y que continúa usando hoy. Por eso redujo el número del ejército. Dice en el versículo, en Jueces 7:3, ahora pues, hazlo pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solo 10,000. Gedeón tenía entonces inicialmente 32,000 hombres y se le fueron 22,000 por una condición de Dios que estaba dispuesto en el libro de Deuteronomio, que decía que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo podría volverse a su casa y estaría exento de salir a la guerra. Esa era la orden que Dios había dejado en el Antiguo Testamento. Gedeón pudo haberse regresado a casa, pues dijo: los que tienen miedo y tiembla, y él bien pudo haber dicho en ese momento: seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo miedo como cualquier otro. Pudo perfectamente haber dicho esto a Gedeón, pero él tuvo que quedarse, ya que Dios le había encargado una misión. Dios fue más lejos aún y le dijo a Gedeón: aún tienes demasiados hombres, debes reducir su número. O sea, de los 10,000 había aún que reducir más. No te puedo dar la victoria con esta cantidad de hombres. Así que Gedeón y sus hombres pasaron otra prueba. Así que, dice en el versículo 5, entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblara su rodilla para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo dobló sus rodillas para beber agua. Entonces, Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas a tus manos. Y váyase todo lo demás gente, cada uno a su lugar. Este relato, amados hermanos y queridos oyentes, nos muestra una de las mejores lecciones en cuanto a la predestinación, es decir, la elección divina y el libre albedrío o voluntad de los seres humanos. Este es el sistema, ¿cierto?, en que ambas verdades funcionan juntas. Vemos que Dios le dijo a Gedeón: voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero lo haré de forma que ellos mismos hagan la elección.
que vengan al agua. Y los que beban agua con las manos lamiendo como perros, los que simplemente lleven el agua con la mano su boca, esos son los que he elegido. Puedes ir rechazando a los que doblan sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército. Esto es la elección divina y el libre albedrío humano. Dios elige, pero permite que uno mismo haga la elección. Estimado oyente, queridos amigos, permítanos decirnos que estos 300 hombres sí tenían un corazón valeroso para luchar. Si usted a lo mejor le tocara interrogar a alguno de estos 300 hombres, seguramente le dirían, no sé de qué me está hablando, diría alguno de ellos, pero sí tengo claro que estoy dispuesto a atacar a los madianitas. Cada uno de los 10.000 hombres en el ejército de Gedeón ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Eligió la manera de tomar agua. Dios no intervino en ninguno de ellos cuando eligieron la manera de beber agua. Hoy, por medio de su Hijo Jesucristo, Dios ofrece a cada ser humano el don gratuito de la salvación. Es una invitación justa, sincera de Dios que hace. Por eso, ¿cierto? En Juan 6, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice. Y el que a mí viene, no lo echo afuera, dijo el Señor Jesús en el Evangelio. Así que, hermanos oyentes, para concluir, apártese del Señor solo, el apartarse del Señor solo trae opresión y calamidad. Sin embargo, aunque se haga, Dios siempre está listo para perdonar y librar a cualquiera que regrese. También dice que uno debe estar dispuesto a seguir adelante en las cosas de Dios. Y si uno llega a tener señales cuando Dios quiere utilizarte, estas vienen de Dios, pero siempre estas señales van a estar alineadas con la palabra de Dios y van a ser apoyadas por lo que está declarado en su voluntad, en su palabra. Por eso Dios nos ha dado su palabra y las manifestaciones del Espíritu para darnos a conocer su voluntad en nuestras vidas. Ahora, si necesitamos ayuda en el camino, deberíamos siempre estar seguros que tendremos la ayuda de Dios. La historia de Gedeón en la Biblia y su llamamiento nos muestra que no importa nuestra condición social e intelectual la que podamos tener. Dios siempre está dispuesto a hacer grandes maravillas si le permitimos que su poder sea mostrado a través de nuestra fe y de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Vamos a la oración, queridos hermanos. Oh Señor, gracias te damos por tu maravillosa palabra, porque siempre nos muestra la voluntad tuya en nuestras vidas. Estos son los principios y promesas que tú tienes para tus hijos. Y nos muestra que la única manera que podamos ser realmente usados por ti es cuando reconocemos que no somos nada, que ningún poder sale del brazo de carne nuestro, sino que todo poder sale de ti, Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entregarnos como vasos de barro débiles para ser usados en tu obra, en tu misión, porque tú eres el omnipotente. Tú eres el que usa a cada uno según tu voluntad para la obra que tú quieres. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Todo esto, Padre, te lo pedimos en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios y en la comunión con el Espíritu Santo, sean desde ahora y para siempre, con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios del universo,
Dios del universo, del cielo, tierra y mar. Los cielos son tu habitación, gloria en las alturas, Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo, los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Temprano en la mañana, yo celebraré la luz. Si las tinieblas me rodean, de noche te invocaré. Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo, los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo, los cielos cuentan de tu majestad. Eres santo, santo, Dios de toda creación, Dios de toda creación. Aleluya, aleluya, Dios de gloria por la eternidad. Eres santo, santo, precioso Dios, cambia mi voluntad. Padre, te